Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Casa de Mara. Este es otro capítulo, es otro episodio y este es su casa también. Y en esta casa, pues se hablan de muchas cosas, se platican de muchas cosas. Y en esta ocasión tengo una invitada. Ella es actriz, es cantante, es compositora, es conductora México-española. La hemos visto en La Rosa de Guadalupe, la hemos visto en muchas telenovelas, la hemos visto en Como dice el dicho. Y hace pues algunos años ya ella inició un proceso legal que todavía no tiene solución, no tiene ni pies ni cabeza, y por eso la he invitado hoy para ver cómo va este proceso legal que ella inició en contra de alguna persona, un hombre que, pues bueno, cometió un acto ilícito contra ella, pero hoy la tenemos aquí para platicar, es una niña encantadora y le agradezco profundamente a Elisa Vicedo que esté con nosotros hoy. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias, Mara. Para mí es todo un honor estar aquí. Creo que no lo creerás, pero cuando vivía en Canadá y veía tu programa, muchísimas veces decía estar sentada en esta silla. Y hoy es mi cumpleaños y de alguna forma decía, la Virgen y yo tenemos un vínculo especial, pero creo que es un regalazo para mí. ¿Cuántos años cumples, Elisa? Hoy 29. 29 años, eres muy jovencita. Sí, sí, para todo lo que he vivido creo que sí, sí. Cuéntame, Elisa, vamos a hacer una recapitulación para las personas que nos están viendo en este momento, en el 2016 comienza este episodio Sí. negro en tu vida. Sí, bueno, doy un poco como de contexto de quién soy o de dónde vengo. Em, yo empecé a actuar entre 1999 y el año 2000. Tu padre, Willy Vicedo. Mi papá es, sí, Willy Becerro para muchos, ¿no? Manager de Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, José José, Camilo Sesto. Mi padre nunca quiso que fuera actriz. Mi madre tampoco quiso que fuera actriz. De hecho, cuando era niña nos fuimos a vivir a Miami para que alejarme a mí un poco del medio. Pero cuando yo venía con él, siempre me encantaba cuando estaba montando los shows, subirme y de hecho tengo varios episodios en la mente, sobre todo lo comentaba con él antier, tengo uno de la Durcal, llegando a, estaba llegando ella al hotel donde iba a cantar, bueno, se iba a hospedar y iba a cantar en Cancún. Y la recuerdo muy bien porque yo estaba en la alberca. Yo no tenía, obviamente, idea de quién era Rocío Dúrcal para los demás, ¿no? Pero recuerdo que después de que salirme de la alberca, ¿no? Me subía yo a los escenarios con el traje de baño, con lo que fuera, y cantaba, ¿no? Y hacía mímica de lo que veía. Y al final la vida me fue llevando un poco hacia lo que mis papás no querían, ¿no? Que era la artisteada. Em, Empiezo a actuar, pues la primera vez, te seré honesta, el señor Cobo, que para mí ha sido alguien muy importante en mi Es vida, un es encanto. para mí mi abuelo, y Sí. lo sabe, y aparte de hecho de mi abuelo muchas veces. Em, me dieron la oportunidad ahí sí como un poco dirían arreglado, ¿no? De ir a un casting de puerta cerrada con el señor Cobo. Tenía yo como 3 años y me congelé, no hice nada. Todo lo que hacía cuando mi papá veía que yo lo hacía enfrente de los otros artistas, entre ellos hasta Gilberto Iglesias, su hija se quedó congelada. Y dijeron, pues no sirve para esto, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Y después a mi hermana mayor le entró la cosquilla de querer entrar al SEA juvenil. Y entonces ella va al casting, mi hermana me lleva 18 años, y me lleva. Nos quedamos las dos, ella para el juvenil, yo para el infantil. Ella duró un día y dijo, esto no es lo mío, gracias, bye, y regresó a estudiar contaduría. Y pues llamaron a mis papás, le dijeron, su hija está en esa infantil. Y entonces mi papá habló con Lili Garza y con Nicandro, que estaban en ese momento haciendo lo que sería mi primera novela, que era Viva los Niños, y les dijo, por favor, pon a mi hija un episodio, porque no va a aguantar, no va a aguantar. Ya para que se le quite el Sí, gusto. por favor. Y son las únicas veces que mi papá me ayudó, si lo podemos decir de esa forma. Me acuerdo muy bien que me llevó toda mi mamá a comprar un vestido azul. Llegué a Televisa, yo muy emocionada, tenía 4 años y no se me quitaron las ganas.
Y resulta que me gustaba y me apasionaba y daba la 1 de la mañana y la niña de 4 años sí le gustaba. Entonces entró al SEA infantil y empiezo a hacer Plaza Sésamo, y empiezo a hacer diferentes telenovelas. Llegué a hacer Araceli Arámbula de joven también, en Fuego en la Mm. Sangre. Llegué a hacer de Leti Calderón en Amor Bravío de joven. Y pues así se fue dando mi carrera. Lo más importante que llegué a hacer de niña fue Malos Hábitos, que era una película de bulimia y anorexia, con la cual me gané casi todos los premios aquí en México. Me llevé un Ariel, una Diosa de Plata, el reconocimiento del Sol de México, de la Fundación Elías, ahorita se me fue el otro apellido, pero bueno, fue mucho para una niña de 8 años que trabajó con Simón Bros en su primera película, como que eso. Y a partir de ahí que fue que mis papás entendieron que realmente lo mío sí era pasión. Y, y bueno, después se deslindó el apellido de mi papá del mío y la realidad es que por muchos años nunca nadie supo que yo era la hija de Willy Vicedo. Y para mí fue muy bueno porque sentía que las cosas que me pasaban era porque me las ganaba y las que no me pasaban también era porque no me las estaba ganando, ¿no? Hasta que, bueno, más adelante la vida, en el 2018, llevaría a que el mundo entero se enterara que Willy Vicedo era el papá de Elisa Vicedo, la actriz, ¿no? Y que la vida de la actriz se volvió muy pública. Y entonces, bueno, llegando al momento del 2016, en el año 2016 yo tenía 19 años de edad. Eh, Estaba haciendo en ese momento teatro, también teatro en corto, que en ese momento estaba muy de moda. Además de eso estaba conduciendo Esto es Combo con Alejandro Montiel y viajando por todo el mundo a una muy corta edad. Y además estaba en una telenovela que se llamaba Un camino hacia el destino, donde también estaría después mi agresor. Y coincidimos en que me encuentra en la premier de una obra de teatro y de hecho se llamaba Mamá por Siempre, me acuerdo perfecto, en el mes de marzo del 2016 y es cuando me invita a estar en esta obra pequeña, otra obra corta, ¿no? En teatro en corto. Y un domingo, eh, yo estoy a cine los domingos, cabe resaltar, como que siempre he sido como muy hiperactiva, si te das cuenta. Al final creo que quien es niño actor No para. no para, ¿no? Entonces yo estudiaba psicología entre semana, porque mi papá siempre me dijo, tienes que, en la escuela no se deja. También el señor Cobo me lo enseñó, ¿no? Sí, claro. A pesar de haber estado en el SEA infantil y juvenil, eh, nunca dejé de estudiar. Tengo un doctorado en psicología, de hecho, al día de hoy, 2 maestrías, 2 licenciaturas. Y bueno, pero eso no te prepara para ciertas cosas que te toca vivir, ¿no? Entonces en el 2016, como te comentaba, llega este domingo, el 20 de marzo del 2016, donde alrededor de las 11 de la mañana recibo un mensaje del productor de la obra que iba a empezar a hacer, que también se iba a hacer una película. El protagonista de la obra era ay, ¿por qué siempre se me va su nombre? Salvador Cervoni. Ujú. Y se nos había prometido que iba a haber una película, ¿no? Y al ser un cast como tan, pues bueno, Salvador Cervoni en ese momento estaba haciendo muchas telenovelas, entonces pues como que el cast estaba muy integrado, entonces se esperaba, Irene Arcilla también estaba en el cast, se esperaba como que si hubiera una película, ¿no? Era una historia fuerte de un sacerdote que se aprovechaba de 3 mujeres que iban a confesarse. La primera una chica de 13 años, en este caso lo interpreté yo, después una mujer de unos 30 y después una mujer de unos 50 años. Y de cada una tomaba ventaja. De la de 13 abusaba sexualmente, la violaba. Y nunca me imaginé que lo que para mí era un reto al leerlo en un papel, ¿no? De repente un domingo se convertiría en una realidad. Y así fue. No renuncié, mm, tenía mucho miedo. Este actor argentino El productor también. era el productor también y era el sacerdote. También bueno, le gustó hacer de sacerdote en algunas ocasiones, sobre todo cuando podía y no estaba. Teníamos una productora asociada con él al principio,
a la cual él termina despidiendo. Ella se está dando cuenta que algo había pasado conmigo. De hecho, una de las razones por las que yo no renuncié fue porque al inicio, bueno, el día de la violación, no, no me importa entrar en el evento, la verdad. Lo que pasa es que no sé qué tanto puedo entrar en el evento. Creo que la gente quizá está cansada de escucharlo, pero pues lo voy a contar porque lo que pasó, pasó y al final no tengo nada que esconder. Recibo el mensaje a las 11:30, más o menos 12 del día. Yo acababa de terminar con un novio. Se acaba de morir uno de mis compañeros de la carrera de cine en un accidente automovilístico brutal. Estaba en un momento muy vulnerable, Vulnerable. muy, de los más vulnerables de toda mi vida. Y en ese momento me llega un mensaje de él diciendo que si quería ir a misa. Él sabía que yo me iba a ir de misiones con la escuela, con la universidad. Entonces, que si quería ir a misa, que cómo iba con mi guión. Yo le dije que con el guión la verdad es que no iba muy ¿Eran bien. amigos, digamos, Pues no, o ni amigos, compañeros? era pues mi compañero, ¿no? Y yo vengo de trabajar toda la vida con gente adulta. Eh, yo me sentaba a ver películas con Simón Bros para formar a Linda, ¿no? Que fue el personaje que me dio tantas cosas de niña y nunca hubo no sé, nunca hubo una sexualización. Es más, he tenido una relación con el señor Cobo de abuelo y nieta de toda la vida y nunca ha habido una Ah, sexualización. es un hombre encantador. Entonces, es alguien con quien yo, de hecho, hasta el día de hoy puedo ir a Televisa y Sí, entro y me siento con él en su oficina sí. y sabe perfecto quién soy, se sabe mi vida, sabe por qué. Y como siempre él dice, ¿no? El tiempo cura todo y las decisiones que tomamos nos llevan a ser quienes somos. Él siempre ha dicho, Elisa, deberías dedicarte a escribir. No sé, quizá algún día. Hazlo. Igual y sí dice que sería mejor que Agatha Christie, no lo sé, pero me conoce muy bien. Hazlo, hazlo. Entonces, quizás sí, no lo sé. Em, pero lo que para mí era un compañerismo y que yo busco en ese momento como confort, ¿no? Mi papá estaba de viaje, estaba en un show em, y yo me había peleado con mi mamá. Entonces, pues No tenía nada de malo que fueras a misa o a tomar un café o lo fui que a fuera. misa, de hecho fui a misa en un domingo de Ramos, jamás se me va a olvidar. Eh, Me senté como 2 bancas atrás del Señor. Me tocó hasta darle la paz al Señor, ¿no? Y después salimos y había una pizzería, era, pues digamos que es un triángulo, su casa, la iglesia y la pizzería. Entonces me dice que si yo quería comer algo, vamos hacia la pizzería. Yo le dije que no tenía hambre. O sea, yo venía llorando devastada y le dije, no, no me he podido aprender todo el guión, no traigo las ideas muy claras porque me está pasando esto, ¿no? Y en ese momento se postró muy paternalista. ¿Cuántos años te lleva? No tengo idea cuántos años tiene el señor, pero más de 15, 16, 17. Creo que 20, no sé cuántos exactamente tiene, pero creo que al día de hoy tiene casi 40 años. O más de, no, más bien, más de 40 años, como O sea, te 43, lleva varios 44. años. Sí, claro. Y nunca fue una relación sentimental ni amorosa. Realmente, la primera vez que yo lo conocí, me remonto un poco meses atrás, fue en diciembre del año 2015, porque él estaba haciendo otra obra de teatro en otro foro. Y cuando uno está en teatro en corto, pues uno se ve, pero Sí, yo no sí, sí, sí. intercambié palabras con él. Él salió con una compañera de trabajo mía. Ella nos comentó que había tenido una muy mala experiencia y ahí quedó la cosa. El señor fue a ver mi obra de teatro o la obra de teatro donde estaba mi compañera un par de veces más y yo de ahí pues pensé que por eso después cuando me había visto en la premier de Mamá por Siempre, me había dicho que quería que yo, que era una chica rubia, menudita, hiciera este personaje de Belén en la obra del sacerdote, ¿no? Y cuando fui a los ensayos y cuando conozco al señor Salvador Cervoni y a todo mundo en su casa, todo el tiempo era yo la niña y todo el tiempo se me protegió. Entonces, en ningún momento me sentí como estoy expuesta, tengo que protegerme, estoy siendo sexualizada. Al contrario, hasta ese domingo, ¿no? Cuando después de que vamos a lo que es el restaurante de las pizzas, eh, él se para y ordena todo para llevar y me dice, oye, te voy a poner una película que te va a ayudar muchísimo con tu personaje. Y yo, honestamente, en esta fase y en esta versión que siempre he sido
porque hasta la fecha lo soy, pues de ingenua o de tonta para muchos, dije, ok, está bien. Subimos al apartamento y yo me siento en el comedor y él come, de hecho, y a mí me da de tomar una Coca-Cola, que eso después tiene mucho sentido porque a otra de sus víctimas, porque hay más mujeres Sí, hay que... 8 mujeres que lo denunciaron. Hay otra más que a ella la violó y ella es mucho más alta que él, de hecho, es brasileña ella, y a ella la violó en el año 2011 y hizo parecido lo que pasó conmigo, simplemente que a ella la violó con un cuchillo en la garganta y la drogó con Coca-Cola. Entonces años después entendí el por qué no tenía fuerzas, el por qué cuando empecé a luchar no tenía esta capacidad de protegerme a mí, hasta que llegó un momento donde de verdad yo dije, eres un objeto, y se inerte. Y cuando él terminó, me tiró al suelo y me dijo, eres la mujer más frígida que he visto en toda mi vida. Yo fui agarrando mis cosas poco a poco, juntando todo. Cuando llegué a la entrada del apartamento me agarró de aquí y me dijo, che, ¿sabes tú qué va a pasar si tú le dices algo a la gente? Y al principio como que yo no estaba entendiendo ni siquiera qué acaba de pasar. Y me dijo, te mato. Y sí le creí, te lo juro por mi vida, y hasta el día de hoy lo creería. Porque después empezó un acoso, yo me iba de misiones, me fui de misiones, y empezó un acoso a diferentes teléfonos, a llamarme todo el tiempo como si tuviéramos una relación amorosa en su cerebro. En el momento que le digo a la productora lo que estaba pasando, no le dije que me habían violado, pero sí le dije, se está propasando. ¿Por qué Habló no con él. denunciaste en ese momento, Elisa? Primero me daba mucha pena aceptar lo que había pasado. Era para mí extremadamente fuerte aceptar que alguien, quien era mi jefe, no solamente me había violado, sino me costó entender que había sido violada. Después, al seguir trabajando con él, porque hasta llegó a irme a buscar, yo estudiaba en la náhuac, llegó una vez a irme a buscar a la náhuac, afuera de la náhuac, para que no hablara, para que no le dijera a nadie nada. Entonces el miedo que le tenía... Que es un proceso normal cuando sucede eso, ¿no? sí, pero la gente no lo entiende. Y después lo veía yo de jueves a domingo. Entonces era todavía más fácil el control mental de él hacia mí. De hecho, hubo varias veces donde a mí me dejó encerrada en el baño como para castigarme en el baño de teatro en corto y mis Dios. compañeros lo veían y nadie se metía, ¿no? En algún momento hubo una actriz, Gabriela Sass, que de hecho sí ha salido a dar entrevistas y dijo, yo le dije que por qué no la despedía si la odiaba tanto, ¿no? Pero no era odio, era más allá, él en algún momento se hizo un metadictamen donde, para asegurar que no es un daño para la sociedad, donde no solamente habla de la señora Patti Chapoy. Y yo no puedo compartir el metadictamen, pero yo creo que ojalá algún día la ley pudiera hacer que alguien más leyera ese metadictamen, porque él mismo se describe, pues bueno, no se describe a él, pero dice que él no es un depredador sexual, que los depredadores sexuales pueden aguantar un día, un año, 10 años, oler a sus víctimas, sus partes. Cuando tú escuchas o lees eso, te puedes dar cuenta perfectamente que la persona que te está diciendo eso, un hombre normal no habla así. Sí, es un enfermo. Y yo lo tengo todo escrito. Y él lo entregó como evidencia de que es una persona sana mentalmente a las autoridades. Y ese metadictamen existe. De hecho, después habla de muchas más cosas y de cómo hubo un complot, no solamente de Televisa contra él, sino hasta de la señora Patti Chapoy contra él. Y yo creo que también habla de que las víctimas nunca dejan de ser víctimas, porque al final el lobo, y lo dice tal cual, de hecho lo tengo ahí, si quiere que se lo lea. Después me lo lees. Primero quiero que me cuentes cuánto tiempo te tardaste
en procesar todo esto para poderlo denunciar, Elisa? La violación me costó mucho. Creo que cada vez que mi personaje gritaba porque terminaba el acto de la violación, que no se veía obviamente, cuando él se ponía la capa de sacerdote y no dejaba que Cervoni lo hiciera porque Cervoni estaba cansado o por cualquier otra cosa, para mí era saber que me tocaba revivir lo que ya había vivido una y otra vez. De alguna forma creo que el personaje fue catártico porque grité lo que no pude gritar en mi violación, pero me tomó en el 2018, marzo de 2018, me vuelven a ofrecer que esté en Teatro en Corto y entro a Teatro en Corto de Coyoacán y de hecho traía una pulsera de San Benito que se rompe y yo me quedé como, esto es un poco raro. Ya entendía yo que me habían violado, estaba ya en terapia yo tanto psicológica como psiquiátrica, porque tenía unos ataques de pánico tremendos, lo que se llamarían terrores nocturnos, y, y no los podía contener. Y antes de que se estrenara esta obra, 2 días antes, mmm, yo no sabía que ese día que se rompió la pulsera de Damento, yo por eso digo, Dios me ha protegido de muchas cosas. Él estaba en el mismo lugar que yo, y eran como las 11 de la noche. Y yo ya estaba empezando a hablar, porque los sacerdotes en la náhuatl me habían dicho que para la gente que estaba empezando en el medio quizá era bueno que empezara a hablar. Y estaba tratando de ver de qué forma poder sacarlo. Hasta que me pasa que 2 días después llega la manta, ¿no?, de todos los actores que iban a estar en Teatro en Corto y lo veo a él y me desmayé. Estaba en clase de mi maestría en ese momento. Entonces le llamé a mis papás, le llamé a mi psicóloga y, y nos sentamos a hablar. Y el productor de la obra también. Se le llamó a Lola Cortés, se le llamó a Paco Lalas. Fue la primera vez que se le dijo a más gente todo esto. Y me dijeron que me iban a poner guardaespaldas afuera del foro, pero que no renunciara porque faltaban 2 días para el estreno de la obra. Y yo hubo un momento donde grité y les dije a todos, es que no están entendiendo, me violó. O sea, no me estoy contando un cuento chino. Me violó y por 2 meses más abusó psicológicamente de una manera brutal de mí. A tal grado que me ha costado todos estos años el poder decir, esta soy yo y fui violada. Y paré mi carrera y paré muchas cosas porque no quería tampoco sentirme marcada. De hecho, llegué a tener un novio que para mí eso me apoyó mucho, él era del Opus Dei. Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Sobre todo. Llegaste a estar comprometida y con 20 años, imagínate, comprometida con 20 años. Y él decía, es que realmente es como si estuvieras marcada como una res. Y un sacerdote, te lo juro, Mara, esto me lo dijeron en mi curso prematrimonial, me dijo, la basura es algo que no se debe de remover. Entonces yo tenía como esta idea de, se habla, no se habla, ¿no? Y después empiezo bueno, cuando esto pasa empiezo a recibir llamadas de el reclusorio, amenazas, se me da la oportunidad de irme a hacer una serie a Argentina que se llama Simona, que también tenía a su propio pues agresor, pero no hacia mí, sino hacia Telma Farín. Conozco a Telma, que me da muchísima fuerza. Telma había sido violada cuando había estado en Patito Feo, en la de Argentina. Y en esa época se empieza a hablar del caso de Carla Sousa aquí en México. Y yo veo cómo todo el mundo se le va encima a Carla Sousa. Y yo dije, yo no puedo hablar. O sea, esto se quedó con los que se enteraron, esto se queda aquí. Porque si yo hablo, mi carrera se acaba. Acabo de hacer una serie en Argentina, voy a regresar a mi país, ¿no? Y en eso yo siempre he sido muy agradecida. Entonces el señor Emanuel Duprés, que era productor de Televisa, pues yo había hecho muchos dichos con él, él como director mío.
empieza una campaña política y me invitan a acompañarlos a recorrer ciertos lugares los domingos. Entonces empiezo a ir con ellos. Falté un solo domingo, que fue el domingo que fue el Señor, y el siguiente domingo era el final de campaña. Y en el final de campaña, justo, de repente, cuando menos lo esperaba, llegó alguien y dice, che, ¿sabes qué está diciendo esta pibita? Y me agarra por los brazos y yo de verdad lo primero que hice fue arrodillarme y decirle, por favor, déjame ir. Enfrente de todos los camarógrafos que me conocían de Televisa de toda la vida, estaba hasta Lili Brillanti, estaba un montón de gente del medio. Eh, en ese momento como que no piensas en tu dignidad, yo estaba pensando en, tengo que salir de Salvarte. aquí, no llevaba coche. Uno de los camarógrafos, de hecho, le dijo, Eduardo, la tengo que entrevistar. Eduardo N., pero bueno, Eduardo la tengo que entrevistar, entonces me la voy a llevar. Entonces me empiezan a sacar del Parque Hundido, le marco a mi papá Esto es lo que ocurrió en el Parque en Hundido. el Parque Hundido. Y entonces me empiezan a sacar. En vez de sacarlo a él, me empiezan a sacar a mí para protegerme de él. Y en eso mi papá llega por mí y mi papá entra al Parque Hundido y lo ve a él y mi papá va y habla con él. Y empieza una confrontación, no de golpes, pero que yo llego a ver. Y en el momento que yo veo a mi papá ahí, no sé, creo que como hijo hay a dos personas que a mí no me puedes tocar, a mi papá y a mi mamá. Sí, bueno, es una respuesta inmediata. Entonces me tenían agarrada pues de los brazos porque yo no podía casi caminar. Pero en el momento que yo vi a mi papá y vi que este hombre le podía poner la mano encima, mi papá al final es un señor de la tercera edad, me le solté y me eché a correr y llegué y le grité, perdón por las palabras, a mi papá no lo tocas porque tú eres un pinche violador. Y por primera vez tuve la valentía de como de tener esta parte de me voy a levantar y aquí estoy. Y entonces hizo como que se iba, se puso el reloj de boxer, regresó y ¡boom! Y es que vino el golpe para acá. Y el golpe fue tan fuerte que me tumbó a mí, tumbó a mi papá y él todavía se iba contra mí hasta que lo sacaron los que estaban ahí, porque había un montón de gente, eran más de 600 personas. Y es cuando empiezan dos carpetas, la carpeta por lesiones y la carpeta por violación. ¿Por qué llegué hasta ese punto? ¿Por qué necesité? A veces pienso que fue Dios. Bueno, no a veces, todo el tiempo digo, fue Dios. Porque yo por mí sola no lo hubiera hecho jamás. No tenía ni la fortaleza, ni la valentía para aguantar este proceso tan largo que ha sido, que es como un viacrucis al final. Y, y sí creo que al día siguiente y ese mismo día no entendía la magnitud de todo lo que había pasado porque estaba en todas las noticias, estaba en todos lados. Hasta que empiezo a recibir mensajes de las demás mujeres. Y hoy por hoy sé que muchas de esas denuncias ya prescribieron y que muchas de ellas no van a tener justicia por ellas. Pero no se supone que esos delitos no prescriben. Depende. Depende si les dieron seguimiento, depende porque también muchas de ellas se fueron del país. Hay el caso de una de ellas que se llama Milena Cierna, que ya, de hecho, tengo hasta los audios aquí. Yo tengo los archivos de todo el mundo y tengo Silvia Olmedo, que es una psicóloga amiga mía, Encantador. tiene una copia de todas las mujeres. Porque yo le dije, si algo me pasa a mí, que esto se salga, me da igual. O sea, quiero que haya alguien, y aparte de ella hay otra periodista que tiene una copia. He ido dejando copias de cada mujer que él ha agredido. En este total son 14 mujeres que han sido agredidas sexualmente. Pero ¿y qué pasa con la ley? ¿Cambiaste de abogados? He ido cambiando de abogados, sí. He tenido más de 10 abogados. ¿Y por qué no llegan a una resolución, Elisa? Desafortunadamente, eh, yo no te puedo decir exactamente si se han vendido, pero hoy puedo ver todas las audiencias y te voy a ser muy honesta, la audiencia de vinculación al proceso es una audiencia donde la abogada que tenía en ese momento me la había puesto, de hecho, alguien que hoy por hoy es alcaldesa de aquí en la Ciudad de México. Y la abogada no habló nada. Normalmente cuando tú eres víctima, tienes a tu abogado y tienes aparte al asesor jurídico. No, tu abogado es tu asesor jurídico, perdón, tienes al Ministerio Público. El Ministerio Público son los primeros en hablar y luego tu abogado. Cuando tú eres el culpable de algo, tienes a tu defensor y ya está.
Pero al tener nosotros como víctimas a el Ministerio Público, si nos van cambiando los ministerios públicos muy seguido, muchas veces no conocen las carpetas, porque hay muchísimas carpetas. Pero además estás hablando de un extranjero. Sí, hoy está nacionalizado, pero aún así, o naturalizado, creo que se dice, perdón. Eh, pero bueno, por ejemplo, yo veo esa audiencia y te voy a ser honesta. Yo sé que fue un milagro que lo vincularon al proceso. Sí están todos los hechos y sí hay pruebas de casi todo. Bueno, no casi todo, excepto que es un delito le llaman de acto oculto, ¿no? Pero estaban todas las cosas para vincularlo al proceso. Pero le preguntan a mi abogada, ¿y usted qué quiere para la víctima, para su representada? Ella no dice nada. Y cuando hoy veo las audiencias, yo digo, claro, es que si me estaba defendiendo nadie más que Dios, hoy entiendo perfectamente, ¿no? Hoy tengo un abogado que se llama Oscar Magaña, eh, que creo que está haciendo un trabajo diferente al de los demás. O sea, ha tomado el tiempo de ver conmigo todas las audiencias. También sé que se hizo mal en la carpeta de golpes porque en realidad se tendría que haber metido como intento de feminicidio. Y no lo hicieron así los abogados. Pero uno no tiene un manual porque al final yo no soy abogada. Eso tendría que haber sido los abogados. Tengo entendido que en estas últimas fechas él metió un amparo. Sí, y se lo dieron. Tiene un amparo en este momento que estoy esperando que lo resuelva el tribunal, una sala penal. Y ese amparo es para desvincularse del proceso, ¿no? O, bueno, que el proceso, digamos, que siga, ¿no? O sea, en el sentido de nos vamos a juicio. Ir a juicio no es tan fácil. Yo pensaba que era más fácil de lo que la gente pensaba. Se supone que una violación en México en 2 años tendrías que, como víctima, tener respuesta. Yo llevo más de 7. Son muchos años. Han sido también para cansarme. Me queda claro que los medios económicos del señor también ha habido medios económicos. Tiene a un abogado que el día de hoy acaba de quedar para magistrado de este país. Entonces, pues, si tienes a abogados que también tienen palancas, creo que puede ser, no estoy diciendo que en este momento lo sea, ¿no? Pero es un caso que por eso necesito que sea tan visible, porque yo, por ejemplo, se lo he dicho a mi abogado, a mí no me importaría si el juicio lo viera todo México. Toda mi vida la gente ya la sabe, lo más doloroso de mi vida la gente lo sabe. No es porque sea un circo mediático, nunca se ha hecho. Se puede pedir que los juicios sean públicos. Eso lo tienen que pedir los medios de comunicación, de hecho. A mí no me molestaría que los medios lo pidieran, porque al final ha sido un caso que muchas mujeres han seguido. No estoy diciendo que invito a los medios, pero no me molestaría porque al final el que nada debe, nada teme. Y realmente lo único que he querido es justicia para mí y para todas las demás mujeres, que son muchas. Y que cuando leo sus historias o cuando escucho otra vez los audios, me veo a mí reflejada. Lo que yo no puedo entender es si tienen todas esas pruebas, no solamente tuyas, De más sino de mujeres. todas estas personas, de todas estas mujeres. ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué Porque no? desafortunadamente México no está hecho para las víctimas. El sistema es un sistema donde eh, hoy por hoy va cambiando mucho y eso es algo que estoy aprendiendo ahora al lado de mis abogados. Dependiendo de quién esté también en el poder, van cambiando si vinculan a proceso y mandan a más personas. Por ejemplo, él está vinculado a proceso, pero lleva el proceso en libertad. Y hay muchas personas que llevan el proceso no en libertad. Mis abogados anteriores se conformaron con que dijeran, bueno, ella está viviendo fuera del país. Sí, porque te Y fuiste a Canadá. sí, me fui 7 años, casi 8, ¿Por qué te fuiste, Lisa? por miedo. De hecho, mis papás también se fueron a Ciudad de México. Hubo, de hecho, un momento donde él siguió a mi mamá de Perisur hacia Jardines de la Montaña, que era donde vivíamos en esa época, y le dijo que quería que yo parara con todo. Y mi mamá logró irse de ahí, pero
la dejó muy, muy traumada. Entonces se fueron de Ciudad de México mis papás. Yo me fui porque fue mucho para mí y porque también mi carrera se vino para abajo como actriz. Entonces me ofrecieron una beca en Canadá como actriz y se me fueron abriendo las puertas allá y poco a poco decidí rehacer una vida allá. En algún momento me casé, hoy por hoy estoy divorciada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente este tipo de cosas afectan mucho a una pareja también. Mi ex marido no pudo con toda esta carga, era mucho y no es para cualquier persona. En los últimos años, de hecho, si la gente se da cuenta, yo no he hecho absolutamente nada de televisión más que entrevistas alrededor del mundo a artistas, ¿no? Foráneos. Pero mi carrera en televisión y en cine se pausó. Es como si hubiera el tiempo dicho, es hora de pausarla, pero no ha sido mi culpa. Y muchas veces se ha preguntado el por qué y es, la gente no quiere trabajar con alguien que no se sabe si dijo la verdad o no dijo la verdad. Y lo que yo más deseo es que el día de mañana, yo sí deseo volverme a casar, yo creo mucho en el matrimonio y creo mucho en la familia. Quiero que cuando mis hijos googleen a su mamá, sepan que su mamá nunca mintió, jamás. Sepan que su mamá llevó todas las últimas consecuencias por encima de muchas cosas, muchas, porque fue irme de mi país. Y cuando yo me fui de aquí, no creas que yo me fui a un Four Seasons, ¿no? Gracias. Gracias. No creas que fue fácil. Yo me fui de este país y me metí a meserear, me metí a trabajar Sportcheck, que es como un Martí de aquí en México, a vender ropa, me metí de nanny, me metí a limpiar Airbnbs, hice de todo para seguir pagando mis estudios de Canadá porque mi papá pagaba los de México, las maestrías, el doctorado y yo lo que menos quería era hacer una carga para ellos. Y eso me dio mucha fortaleza, ¿no? Al final en Canadá logré hacer una tesis para ayudar a inmigrantes, mujeres y hombres inmigrantes que se necesitaban adaptar a Vancouver. Logré abrir una empresa de construcción, logré hacer un edificio junto con mi ex esposo eh, y darle mucho trabajo a los mexicanos y mexicanas que había en el país. Logré también abrir otra empresa para estudiantes internacionales y darles el amor que quizá otras cosas no tenían para dar. He tenido más de 17 estudiantes internacionales en la que fue mi casa alguna vez en Canadá, dándoles amor. Y todo eso está en mi expediente, porque así como, pues de alguna forma a él le piden cosas que son menos, a mí me han pedido hasta mis estados bancarios y cuando estaba casada también pidieron los de mi marido, pidieron todo. El CAT te lo pide para saber, el Centro de Atención a Víctimas te lo pide. Eh, entonces, es muy raro porque este país te pide todo para las víctimas, pero para los victimarios no hay casi nada. A mí, ¿Y por qué decides regresar, Elisa? yo creo que un divorcio es una cosa muy complicada. Estuve un año separada porque la ley ¿Cuánto duraste canadiense, casada? 5 años. Eh, mm, para mí fue muy doloroso tener que, creo que como mujer sientes que fracasaste. Bueno, yo sentí que fracasé, es una realidad. Eh, y creí que podía venirme a mi país y darle una oportunidad. Siempre tuve como la cosquilla de, será, de hecho en algún momento a mi ex marido le dije, yo quisiera irme a vivir a México y ¿por qué no nos vamos? ¿No? ¿Él es canadiense? Él es canadiense venezolano y yo hoy por hoy soy mexicana, española, canadiense. Tengo la fortuna de que Canadá me eligiera porque me eligió. No cualquiera le dan una ciudadanía en 7 años. Es un país que me permitió explorar otras áreas de mi vida, trabajar en kinders, trabajar con niños chiquitos, pero me vine a México a buscar una segunda oportunidad.
Y ha sido complicado, muy complicado, porque me he topado con un México que a pesar de que hay, pues ahora tenemos las marchas, ¿no? El 8M, que no existía cuando a mí me golpearon, ¿no? Em, Desafortunadamente todavía tenemos mucho miedo de progresar en nuestro sistema de justicia. Y el sistema de justicia ha estado más enfocado en jueces que en las fiscalías, que es donde más apoyo se necesita, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue, Lisa? ¿Qué es lo que sigue a nivel legal, a nivel, no sé, pruebas, juicios? ¿Cuánto Bien, tiempo más hay que esperar? em, no sé de tiempos, eso lo sabe Dios. ¿Tu abogado qué te dice? Estamos esperando a que resuelva la sala, pero como saben, los tribunales estuvieron cerrados un mes y luego se fueron de vacaciones. Entonces, cuando ellos retomen, pues retomarán todos los archivos que tienen y cuando lleguen al mío, resolverán el amparo, si lo desvinculan del proceso o siguen el proceso. Si lo llegaran a desvincular, de todas maneras, sí hay todavía, se puede hacer, cosas se puede apelar a eso y también puedo volver a empezar desde cero el proceso, que también es muy, pero muy desgastante. Yo no se lo deseo a ninguna mujer en este país. Pero por otro lado, cuando la gente me pregunta denuncio o no denuncio, es, es un país donde yo creo que hay que denunciar, hay que hablar las cosas, porque ya se mantuvieron calladas muchos años, ¿no? De hecho, eh, lo que seguiría sería el juicio. O sea, si todo bien va, sería el juicio. En el juicio a mí se me pone en el estrado y se me hace que cuente la historia como por, no sé, creo que he contado la historia más de 70 veces, porque es una tras otra vez que la he tenido que contar en diferentes momentos, con diferentes MPs, y al final la gente piensa, ¿cómo se sabe también su historia? Y es, ¿cómo no te la vas a saber si le he tenido que contar tantas veces, ¿no? ¿Y qué es lo que tú pides, Elisa? ¿Qué es lo que se te haría lo justo para todo este Cárcel, dolor y todo lo que has pasado? cárcel, Cárcel. sí. Yo no quiero dinero, Mara. Yo creo que cárcel es lo único que puede dar un poco de paz. Y entiendo que en este país, además, ir a la cárcel tampoco es el fin del mundo. Mucha gente está en la cárcel y viven muy bien, ¿no? Pero yo lo único que pido es paz y poder tener la oportunidad de rehacer mi carrera, de volver a quizá conducir en mi país, de volver quizá a estar en una telenovela, que son cosas que al final se me quitaron, ¿no? Eh, Quizá otros países más o menos me las han ofrecido, pero este al final sigue siendo mi país y sigue siendo el lugar donde quisiera, ¿no?, ver esos frutos. Y el día de mañana quizá una familia que vea estos frutos también, ¿no? ¿Tus padres qué te dicen? ¿Tu papá qué te dice? Para mi papá es muy cansado esto, ¿sabes? Para mi mamá también, para los dos, o sea, creo que cada entrevista también, ¿no? O sea, siempre me dicen, otra entrevista, ¿estás segura? Y siempre digo, es que al final necesito seguir exponiéndolo porque si yo no le doy esta exposición, a la gente se le olvida. Y en este país no puedes permitir que a la gente se le olvide. Porque si a la gente se le olvida, de verdad, las probabilidades de que uno llegue a tener justicia son muy bajas. Y es muy triste. De hecho, en algún momento me lo dijeron en el Centro de Atención a Víctimas, después de 3 años casi nadie sigue con un proceso. La gente se cansa. No porque sea verdad o mentira, pero la gente se cansa. Claro. Yo llevo 7 para 8 y aquí estoy. Y de verdad me agarro de Dios porque no tengo de otro lado donde agarrarme. A mí sé que es que te quiten todo, sé que es no tener nada, no tengo nada que perder porque todo lo que en algún momento tuve. Te lo quito él. Y después, obviamente después de un divorcio también se vuelve a cambiar la dinámica de uno como mujer. Y, y cuesta mucho sobre todo cuando ya has sufrido tanto, ¿no? Quizá me hubiera gustado haber tenido un compañero
o un esposo que me acompañara a las audiencias o que estuviera más conmigo en todo el proceso, pero desafortunadamente él no estaba emocionalmente listo para todo lo que fue. Y eso también se vale, creo. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Qué está pasando con tu vida en el presente? Tu Mira, vida laboral. laboralmente en México las puertas no se me han abierto. Entonces yo trabajo para una universidad canadiense que se llama CDI College. Trabajo de forma remota. Em, Tengo la fortuna ahorita, y lo digo con una sonrisa, porque sí, es con una sonrisa, eh, de ir a hacer mi primer piloto como protagonista ahora a Canadá. La verdad, todavía no me lo creo, porque de repente estás muchos años en un lugar, ¿sabes? Y tocas muchas puertas y trabajas mucho tu inglés, porque mi mayor problema es que no me veo mexicana, de acuerdo a ellos, y a los estereotipos. Entonces, ahora voy a hacer mi primer piloto el 23 de agosto a Canadá como actriz, de lo que son ahora las microseries, pero aún así es un formato nuevo con actores americanos y canadienses, y conmigo como protagonista, y es algo que estoy muy agradecida. Es el piloto, si después lo compra la plataforma, pues ya se verá, pero de todas maneras es como una luz, ¿sabes? Después de tantas cosas. Eh, Sigo dando de repente terapia a mujeres que me buscan, muy en particular a mujeres porque puedo conectar mucho más. ¿Tú tomas terapia? Sí, y creo mucho en la terapia. Creo que sin la terapia no estaría donde estoy. La inteligencia emocional que me ha ido dando a través de estos años la terapia, eh, híjoles, no la cambiaría por nada. Ha sido un camino de resiliencia. Tampoco cambiaría todos los hechos que he vivido porque me han hecho ser la mujer que está aquí sentada el día de hoy con 29 años, que desafortunadamente sí ha tenido momentos muy tristes, pero también ha tenido momentos de mucha felicidad. He tenido la fortuna de también ser una mujer que ha sido embajadora en las Naciones Unidas por su país. Con tan solo 21 años lo hice. Eh, He tenido la fortuna de hacer un edificio. Vaya, no he plantado un árbol, pero sí sé que es hacer un edificio y tener 60, 70 trabajadores para mí. Y en este momento estoy como más en la parte de docente. Me gustaría conducir. Eh, Escribo todavía, ¿no? Como el señor como siempre dice, escribe. Pero escribo para mí. Me da mucho como miedo todavía esta parte de... Mucha gente dice, ¿por qué no abres un canal de YouTube? Eh, no sé, no me siento como que tenga la fuerza para hacerlo. Quizá no tengo la confianza en mí misma aún para eso, pero no es algo que descartaría. Trabajé muchos años en YouTube con Alejandro Montiel y estoy muy agradecida. Gracias a él conozco muchos lados del mundo y a muchos actores que he admirado de toda la vida, ¿no? Desde Daniel Radcliffe, James McAvoy, eh, híjoles, Mila Jovovich, que a mí me cambió la vida. Cuando la conocí a ella, por ejemplo, yo odiaba mi cicatriz. Ella estaba grabando en Sudáfrica Monster Hunter y le contó a su hija, me pidió que le contara cuál era la historia de mi cicatriz. Y cuando se la conté, se la contó a su hija, que es una belleza de ahora, de va a ser una mujer, ¿no? Y me dijo, no te la maquilles. Y ese día entendí el poder de la cicatriz. Más adelante, digo, he hecho muchos castings. A veces las cosas no se dan por diferentes Pero cosas, ¿no? se te nota muy poco. Muy poco, hoy por hoy, gracias a Dios, sí. Pero bueno, Sí, también se te nota, pero tuve una Dios. reconstrucción también macizo-facial, ¿no? O sea, a mí se me rompieron la nariz completamente. Entonces, la realidad es que estoy viva, ¿no? Y eso es, creo que muy válido. Y regresar a México ha sido también, creo que un reto para mí, porque no es lo mismo Canadá a México. Canadá ha sido una burbuja que me ha mantenido protegida y México es muy diferente. Y no es que esté mal, sino es que era hora, yo creo que me enfrentara a un poco mis demonios, ¿no? Sí, y además también enfrentar una realidad, Elisa, que no puedes
en el que en este momento ya no puedes bajar la guardia. No, Ha pasado ya 8 años de esta situación y tienes que seguir y no puedes perder la fe. no puedo perder la fe y es algo raro porque la gente dice, ¿por qué no lo sueltas? Pero lo que la gente no entiende es que yo ya no lo puedo soltar. No, es que hay un proceso. Es un proceso y en este proceso yo no decido los tiempos los decide el de allá arriba, que es Dios. Me encantaría poderle preguntar a él por qué a mí, por qué no fue Milerna, que sí pude decir su nombre hace rato, o por qué no fue la víctima de iniciales L, que fueron en el 2003, 2011, ¿por qué yo? Porque sí me lo pregunta muchas veces. Y creo que al final llegó a la resolución de porque sabía Dios quizá que tú ibas a llegar hasta la última consecuencia. Y lo tienes que hacer. Y estoy intentando hacerlo, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco de mi historia. Me gustaría que pudiera sentarme aquí y contarte de mis éxitos y de que tengo quizá el Oscar que cuando era niña, si tú ves la revista el Hola de, no sé, el año 2009 o el 8, vas a encontrarte entrevistas de 8 páginas de una Elisa Vicedo que te decía, mi mayor sueño es ganarme un Oscar, o un día entero con Elisa Vicedo, una niña que ha soñado mucho y que ha visto mucho de esos sueños en otras personas, pero que quizá la vida no le ha permitido vivirlos todavía. Quizá no aún, pero ¿qué te parece si mejor pensamos en que vas a regresar y me vas a contar todos los éxitos y el éxito que vas a tener una vez que termine este caso a tu favor? Yo espero que sí, yo de verdad espero que sí. Eh, yo de verdad, tan siquiera el estar aquí sentada, para mí es un honor. Yo te lo dije y yo soy muy, lo que digo es lo que soy y lo que ves es lo que hay. Y también creo mucho que el amor que uno da es el amor que regresa a ti, no importa a quién haya sido. Eh, quería cerrar con esto contigo. Para mí es donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Entonces, donde no hay fe en este momento, estoy poniendo toda mi fe y aunque no lo vea, hay una canción por ahí que dice, sé que estás obrando y sé que Dios está obrando. Y sé que en algún punto de todo esto no puede haber tanto sufrimiento para que no haya una recompensa de parte de Él. Y no solo para mí, sino también para las demás mujeres que desafortunadamente ellas no lo pudieron lograr, pero que alguien más lo haya podido hacer por ellas, creo que les da también un cierre de ciclo y creo que se lo merecen. Y por eso estoy aquí. Y yo te agradezco infinito que hayas venido, Elisa, que nos hayas contado esta historia y te deseo de verdad de todo corazón que lo que esté en nuestras manos como medio de comunicación, como mujeres, pues que cuentes con nosotros y que no pierdas la fe, Elisa, que va a Gracias. llegar a este barco a buen puerto. Espero que sí. Al menos, mira, y ahorita te tuteé, pero el haber visto tantas veces este programa y a tanta gente que ha sido tan importante y con trayectorias tan importantes, y yo siendo alguien que, pues soy una actriz que su carrera está truncada, sí tiene muchos premios de cuando era niña, pero al final, ahorita no soy lo que quisiera o lo que me hubiera gustado ser. Y estoy aquí sentada. Para mí eso es un regalazo a mi corazón. Así que gracias. No, gracias a ti, Elisa, por venir, por tener ese valor para compartirlo. Y, y pues bueno, las puertas de esta casa están abiertas para ti. Gracias. Y que sepas que cuentas conmigo y con muchas mujeres que te apoyan y que a lo mejor esperemos que no sean tantas las que en este momento estén pasando Ojalá. este dolor de no poderlo hablar, de no poderlo decir, de no poderlo denunciar. Pero, pero aquí estamos para ti. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Elisa? Em, pues a todas las mujeres que me estén viendo, em, sobre todo a los que me siguen. No tenía idea hasta hace 2 días del poder de mi red social de Instagram. Lo averigué apenas por una figurita que estaba buscando que alguien me hizo en Querétaro. Y sé que somos una comunidad de
medio millón de personas. Pero quiero decirles que estoy muy agradecida de todo el amor, de todo el cariño que me han dado los últimos años y que no se olvidan de ver la actriz que fue, que tampoco se olvidan de ver la humana que soy hoy. Y, y a todas las mujeres allá afuera que les da miedo alzar la voz o que están buscando un abogado o que no saben cómo llegar a un puerto seguro, siempre voy a estar yo ahí, levantando mi voz por ustedes, como lo hice y como lo sigo haciendo. Y mis redes sociales son las de ustedes también y lo seguirán siendo. Y gracias. Gracias. Gracias a ti, Elisa. Y que Dios los bendiga. Eso es todo. También a ti, que Dios te bendiga y aquí estamos, pendientes de ti. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por recibirnos en donde está Elisa Vicedo, aquí en Casa de Mara. Les mandamos un beso.